Desde hace varios domingos estamos reflexionando en la serie Libres, una serie que está basada en la carta que escribió el apóstol Pablo a la comunidad de iglesias que en ese entonces vivían en el sector de Galacia, en un sector de Asia. Y es una palabra que nos está hablando a nosotros durante estos domingos, el domingo pasado, ser hijos de Dios. Y hoy día me he tomado la libertad de usar un título que creo que ya lo hemos usado en otras predicaciones, en otras series, dos maneras de vivir, que de alguna manera también es uno de los puntos a donde quiere el apóstol Pablo que sus lectores se concentren y también llegar a la crisis, ¿no? Decir, bueno, ¿de qué manera quiero yo vivir? En esta oportunidad me quiero apoyar de un papelógrafo muy sencillo. Como han dicho los expositores anteriores, ninguno de nosotros somos artistas. Me esforcé en hacer dibujos que puedan entenderse, pero se darán cuenta que definitivamente artista no soy. Bueno, yo creo que puedo correr más. Acá esto. Hemos conversado respecto de esta atención a la que nos llama el apóstol Pablo. Bueno, ¿hacia dónde quieren ir ustedes? Es la pregunta que se le hace a los Gálatas en primer lugar. ¿Quieren retomar? Ups, se dio vuelta esto. ¿La ley o la gracia? No es sangre, es tinta por si acaso. El plumón me jugó una mala pasada. En la reflexión de hoy quiero antes de ir a la reflexión de hoy, quiero hacer una mini introducción respecto de estas dos posibilidades a las que nos vemos enfrentados. Abrazar la fe en el Evangelio o ser esclavos de ídolos. Gracia es la invitación a abrazar la fe en Dios a través de la persona de Cristo. Creemos que Dios es quien en algún momento irrumpe en nuestra historia y nos invita, no teniendo ningún mérito, ninguno, no haciendo nada. O buscar alguna alternativa para buscar el favor de Dios. Es lo que ofrecen varias religiones, varios sistemas de creencias. ¿Qué puedo hacer yo para obtener el favor de la deidad, del Dios? Ojalá algún día pueda alcanzar algo así como la salvación. Vivir bajo la gracia es creer lo que nos dice la Escritura o lo que nos transmite una religión o una tradición. ¿Qué es lo que nos dice la Escritura? Si queremos someternos a vivir bajo la gracia, nos supeditamos a lo que nos dice la Escritura. La Escritura nos habla de Cristo. O nos supeditamos a lo que nos dice una tradición, la tradición de mi familia, la tradición de mi cultura, la tradición que está inmersa en mi sistema cultural, en fin. Este camino, que de acuerdo a Gálatas lo traduce como la ley, también se puede entender lo que es más aceptable o lo que es más concreto, lo que se puede ver, donde hay un símbolo. Cuando yo quiero adorar, hay algo tangible, algo que puedo ver, donde me pueda arrodillar y pueda
pueda verlo. La gracia nos invita a creer en lo extraordinario, lo que no vemos. En definitiva, fe, hablamos de fe. Y en estas reflexiones es que hoy día quiero invitarles a leer el texto que ustedes tienen en sus hojitas. Miren lo que dice Pablo a los Gálatas. Antes de conocer a Dios, ustedes, los gentiles, eran esclavos de los llamados dioses que ni siquiera existen. Así que ahora que conocen a Dios, y les invito a subrayar ese paréntesis, o mejor dicho, ahora que Dios los conoce a ustedes, ¿por qué quieren retroceder y convertirse otra vez en esclavos de los débiles e inútiles principios espirituales de este mundo? Pretenden ganarse el favor de Dios al cumplir con ciertos días o meses, estaciones o años. Temo por ustedes, quizá todo el arduo trabajo que hice entre ustedes fue en vano. Amados hermanos, les ruego que vivan como yo, libres de esas cosas, pues yo llegué a ser como ustedes, los gentiles, libre de esas leyes. Ustedes no me trataron mal cuando les prediqué por primera vez. Sin duda recordarán que yo estaba enfermo la primera vez que les llevé la buena noticia. Aunque mi condición los tentaba a no aceptarme, ustedes no me despreciaron ni me rechazaron. Todo lo contrario, me recibieron y me cuidaron como si yo fuera un ángel de Dios o incluso el mismo Cristo Jesús. ¿Dónde ha ido a parar el espíritu de alegría y de gratitud que antes tenían? Estoy seguro de que ustedes se hubieran arrancado los propios ojos para dármelos de haber sido posible. ¿Acaso ahora me volví su enemigo porque les digo la verdad? Esos falsos maestros están muy ansiosos de ganarse el favor de ustedes, pero sus intenciones no son nada buenas. Lo que quieren es aislarlos de mí para que ustedes solo les presten atención a ellos. Si alguien quiere hacer cosas buenas por ustedes, no hay ningún problema, pero que lo haga en todo tiempo, no solo cuando estoy con ustedes. Oh, mis queridos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. Desearía estar con ustedes en este momento para poder hablarles en otro tono, pero estando tan lejos, no sé qué más puedo hacer para ayudarlos. Palabra del Señor. Algunos segundos. Vuelvan a echar una miradita a este texto, sin avanzar en la reflexión, ¿con qué se quedan de la lectura que acabamos de hacer? Miren, ¿qué verso, qué expresión, qué palabra, qué tono es el que ya les empieza a hablar en esta mañana? La comunidad de los Gálatas simbolizo con este círculo de varias personas, era una comunidad muy hermosa. Lo que nos dice el texto es que esta comunidad fue conformada gracias a un imprevisto que tuvo Pablo,
lo dice el texto, y pareciera ser que fue un imprevisto de salud. En algún momento Pablo tenía cierta dirección y no pudo porque se enfermó y se enfermó gravemente. Algunos creen que fue paludismo, otros creen que fue una infección ocular que incluso hacía que tuviera su cara deforme, en donde ayudarlo implicaba una buena cuota de amor. Y esta gente lo recibió pero muy bien, y fue en esas circunstancias en las que Pablo predicó el evangelio a esta comunidad y se conformó una iglesia. Se conformaron varias iglesias, una comunidad muy hermosa. Sin embargo, la carta está haciéndonos ver que estos hermanos están en riesgo. Hay riesgos. ¿Y cuál es el riesgo? La idolatría. Así es que para que no se nos olvide, voy a tratar de escribir la palabra idolatría. Antes, los Gálatas, antes de conocer al Señor, estamos hablando en un contexto no judío, en un contexto en el sector de Asia, habían distintas divinidades, con distintas formas de profesión de fe o expresiones de fe. Algunas se entremezclaban con incluso prácticas sexuales, sacerdotisas que practicaban la prostitución, habían muchas divinidades. En otras palabras, habían muchos ídolos para todos los gustos. Pero Pablo nos dice que estas personas eran esclavas de esas deidades, de esos ídolos. Sin embargo, Pablo ahora no está hablando de esta idolatría que los Gálatas dejaron, sino que hay algo extraño, y aquí me surge una interrogante. ¿Cómo es que los Gálatas, que no han profesado la religión judía, ahora están siendo tentados a asumir elementos de la religiosidad judía que no era propia de ellos, no era de su cultura? Y ese es el problema a donde hoy día nos enfocamos. El texto se enfoca en este punto. Los Gálatas están siendo tentados a asumir ciertos ritos, ciertas determinaciones de días, y que son como que son expresiones en donde algunas personas dicen que son necesarias para poder alcanzar el favor de Dios. O sea, en otras palabras, no son ídolos externos, son ídolos internos. Quiero, por ejemplo, voy a simbolizar un ídolo que surge al interior de la comunidad. Están transcritos en su hojita, quizás no los voy a mencionar. Como tal, no todos aparecen como ídolos, sino más que nada los riesgos de la idolatría. Ellos, ya lo mencioné, tenían la costumbre, la práctica reciente de haber adorado a muchas deidades. Y en este momento están apareciendo ciertas concepciones o ciertas tradiciones que se están transformando en ídolos al interior de la iglesia. Por una parte, existe el riesgo, cuando esto ocurre, Pablo les dice en la Escritura, de quedar sujetos a fuerzas espirituales malignas. Primer riesgo, cuidado, chiquillos, al estar poniendo ciertos elementos, ciertas tradiciones para alcanzar el favor de Dios, esas cosas o esos elementos ustedes los están transformando en Dios, en una divinidad, y están denigrando a Dios. Y por otro lado, aunque los dioses no tienen ningún valor, esas cosas se pueden transformar en ataduras malignas
Estamos en un mundo espiritual, en donde sabemos que Satanás está detrás de eso y hay riesgo. Pero al interior de la iglesia, eso es insólito. Y cuando esas cosas ocurren, aparecen otros problemitas más. Aparecen ciertos líderes que no tienen mucha seguridad en lo que creen, pero que buscan un espacio de poder y hacen sintonía con esta inseguridad de fe, y en donde les hace sentido ver cosas concretas, y parece que estos líderes están avivando la cueca en la comunidad de los Gálatas. Y además son líderes sectarios, que es lo típico de estas posiciones que surgen a veces en nuestras iglesias, en donde no nos interesa, como que a estos líderes no les gusta interactuar con otras comunidades, porque saben de que en la medida que interactúan con otras comunidades, su posicionamiento está en riesgo. Y acá Pablo les hace ver a los Gálatas: tengan cuidado, ustedes están en riesgo, están haciendo de ciertos ritos de la religión judía su Dios, y dentro de este sistema están apareciendo ciertos líderes que aparentemente vienen a ser muy cercanos, pero son personas muy peligrosas. Quien escribe sabe de estas cosas muy bien. Pablo fue un judío, él mismo lo dice, él cumplía al pie de la letra la ley. Él, por querer alcanzar el favor de Dios, hizo todo lo que él interpretaba de la ley, o sea, del Antiguo Testamento más la tradición judía. Él lo cumplió al pie de la letra. Sin embargo, al hacer esta práctica, él se transformó en un criminal sin darse cuenta. Él fue cómplice de la muerte de Esteban. Algunos creen que incluso este recuerdo de haber sido cómplice de la muerte de una persona es el aguijón del cual en algún momento él habla. Es una cuestión que le perseguía, ese dolor. Pero él dice que buscaba, pedía credenciales para ir y expulsar, incluso de alguna manera torturar a ciertas familias cristianas, porque él los veía como personas que practicaban la herejía dentro de su sistema religioso. En otras palabras, Pablo era un talibán. Pablo fue también un líder parecido, alguien como estas personas que está aquí adentro, que quiere buscar el favor de Dios. No responde al favor de Dios, sino que busca el favor de Dios. Me puse a pensar cuáles son, en nuestro caso, si la carta nos llegara hoy día como para examinarnos, cuáles podrían ser los dioses en el mundo evangélico. No sé si ustedes, a lo mejor alguien que está por primera vez en una iglesia como esta o recién se está acercando a la fe cristiana, pero sabrá que nos diferenciamos dentro del mundo evangélico como tal. Tenemos muchas diferencias entre algunas comunidades. Por ejemplo, el día de reposo. Hay comunidades que han abrazado el día de reposo como la bandera de lucha, incluso se autodenominan en función del día de reposo. Y no sé hasta qué punto esa bandera de lucha en algunas personas se transforma en un dios. Alguna vez yo escuché en una persona que empezó a hablar conmigo y me empezó a hablar de la venida del Señor, y me dijo: y la señal de quienes van a ser apartados frente al encuentro con el Señor será las personas que guardaron o no guardaron el día de reposo. Mi fe en esa época, mi conocimiento respecto del día de reposo no era tan claro, y la verdad es que quedé dándole vueltas. ¿Será tan así? ¿Y dónde viene la respuesta a eso? Obviamente en la Escritura. Revisemos qué es lo que nos dice la Escritura. Y después, cuando Jesucristo se declara como Señor del día de reposo. El bautismo. Alguien va a decir: pero ¿cómo Jorge puede estar hablando del bautismo como un Dios? En algunas comunidades el bautismo es tan importante
Pero es tan importante que si tú no te bautizas, no puedes alcanzar el favor de Dios. Tú no puedes participar de la cena del Señor si no eres bautizado. Incluso si vienes de otra iglesia, no puedes participar de la cena del Señor. Y para algunas personas, el bautismo, que es cierto, es una ordenanza de Jesucristo, se ha transformado en un trámite, en un proceso para alcanzar la salvación. En esta iglesia, ¿quiénes se bautizan? Las personas que dan testimonio de haber recibido el regalo de la salvación. No los que buscan la salvación, sino es un testimonio público de que Cristo nos alcanzó. Casi traje un símbolo que es súper importante en algunas iglesias: la ropa, la corbata, ciertas formas de vestirse. En algunas iglesias todavía es norma que las mujeres se sienten a un lado, los hombres al otro. Las mujeres con falda, con cierto tipo de peinado, hasta por ahí nomás, no puede haber mucha extravagancia. A modo de referencia, mi mamá cuando era joven, una vez la disciplinaron por peinado ostentoso, ¿ya? Y tuvo que aceptar la disciplina, eran otros tiempos. Pero para mucha gente todavía les causa problemas el adorar, el venir, el disfrutar, el compartir con el Señor, el tema de la vestimenta. Como que hay que vestirse de una manera extraordinaria. Y se usan algunos argumentos que aparecen en el Nuevo Testamento, sobre todo del mismo apóstol que escribe Gálatas, pero hacemos una lectura sin el apóstol Pablo. Pero a veces eso lo ponemos como un argumento para buscar al Señor, para buscar el favor del Señor. Ciertos estilos musicales, no es que hay que cantar de determinada manera, solo himnos, de lo contrario no nos vamos a acercar al Señor. Pero a lo que voy es la concepción que tenemos de la alabanza o la duración. Ahí son temitas pequeñitos, pero que podrían pasar de manera desapercibida y que incluso a lo mejor están siendo parte de alguno de nosotros, pero a veces lo ponemos como un requisito y empiezan a adquirir la forma de ídolo. La moralidad, lo bien que me comporto. Pablo era un tipo moralmente intachable, pero fue tan moral que llegó a ser inmoral. No sé si les ha pasado que de repente vemos personas que se comportan tan bien, pero tan bien, y de repente vemos que el porrazo, llegan arriba, tan arriba, y el porrazo que vemos es abrumante, es abrumador. Para algunos, ciertos ritos de la fe cristiana, como la liturgia, en algunos casos el órgano a tubos, en fin, la disposición de las bancas, el hecho de que no hayan bancas, la forma en que esté la cruz. Eduardo me comentaba que cuando ellos recién partieron, no sé si fue en este templo o no, se puso una cruz con madera rústica y una persona le vino a reclamar de por qué había una cruz con madera rústica. Si seguía esa cruz, él se retiraba o ella se retiraba de la iglesia, porque la cruz no puede ser rústica, tiene que ser de una determinada manera. O la posición de la cruz, o incluso la cruz. Para algunos les resulta ofensivo que baje la pantalla para adorar a Cristo, porque dicen: qué horror, qué sacrílegos, la cruz ha sido tapada. Y la cruz para mí es signo de reverencia. ¿Es signo de reverencia o de idolatría?
La cruz solo representa. Nosotros nos acordamos de esta persona que murió en la cruz. En este siglo pudo haber sido la silla eléctrica, pudo haber sido en la horca, en la guillotina. En esa época, en la época en que le tocó, fue la cruz. Pero para nosotros es un símbolo importante, pero no es el símbolo. El ministrar a los demás ciertas acciones. Creemos que hay que cumplir con ciertas acciones en la iglesia para alcanzar el favor de Dios. Siento que a veces nuestras motivaciones para servir al Señor en la iglesia no van en respuesta a la gracia. ¿Y saben cómo se nota eso? Lo vamos a ver más en un ratito más. Con un espíritu de alegría, de gratitud, de seguridad y de plenitud. Pero a veces siento que hacemos las cosas porque creemos que hay que hacerlas y porque es parte de los requisitos para alcanzar el favor de Dios. Lo mismo pasa con el devocional personal. Hay que hacerlo. Recuerdo el testimonio del hermano Pablo. No sé si alguno de ustedes alguna vez escuchó unas cápsulas en la radio del hermano Pablo Filkenbinder, creo que es el apellido, y un mensaje a la conciencia. Y una vez él nos compartió que cuando era niño, el papá con un látigo, era pastor, todos a la hora del devocional, y toda la familia tenía que venir al devocional y a escuchar la lectura bíblica, porque era la ley de la casa. Y todos los días, si no el chicote y toda la familia, alrededor del estudio bíblico, lo que obviamente implicó para los niños ciertos problemas respecto al acercamiento a la Escritura. A mí me tocó, de alguna manera, conocer algo de esa experiencia. La venida del Señor. Yo viví, y creo que lo he compartido en algunas oportunidades, yo viví un evangelio del terror cuando niño, porque se me hablaban, pórtate bien, porque si no va a venir el Señor, y si te estás portando mal, va a ocurrir el rapto y tú te vas a quedar. Y más encima en mi iglesia se proyectaba una película como Ladrón en la Noche, con la que quedaba con pesadilla, no sé, como 2-3 semanas, y me arrepentía de todos mis pecados. Hice no sé cuántas veces mi profesión de fe adelante por esa película, y yo sé que varios se ríen porque les pasó exactamente lo mismo que a mí, porque la venida del Señor se transformaba en una amenaza y no en la añoranza, en el inicio de la consumación de nuestra esperanza, en el encuentro de estar con Cristo cara a cara. La versión de la Biblia en el mundo evangélico todavía, en muchas iglesias y congregaciones, la Biblia cristiana es la versión Reina Valera 60. La corregida no sirve. Incluso en algunas la 1909, una Biblia que ni se entiende porque está con un español que ni los españoles entienden, pero incluso hasta en su reglamentación dice que en su confesión de fe, esta corporación lee solamente la versión 1909 de la versión Reina Valera. Y se transforman en bibliólatras. La Biblia es palabra de Dios y la Biblia nos habla de Jesucristo. También tengo que mencionar el enfoque respecto a la mujer y su liderazgo. En nuestra iglesia, por ejemplo, creemos en el liderazgo de la mujer, aceptamos incluso el pastorado de la mujer. En algunas de las iglesias que conforman la Sociedad Evangélica de Chile hay pastoras, porque creemos en el sacerdocio universal, porque leemos la Biblia, incluso leemos
los escritos de Pablo a los Corintios con Jesús, no solamente con Pablo, sino que leemos Pablo, pero lo leemos entendiendo que él es un apóstol de Jesús. Pero para algunas iglesias, y a lo mejor a algunos de ustedes de repente les ha complicado ver que hay mujeres que predican en aromas en este servicio. No, es que solo el hombre. Y transformamos esa disposición también como un preámbulo para alcanzar el favor de Dios. También como ciudadanos, creo también que a veces anteponemos a nuestra forma de acercarnos, a la espiritualidad, nuestra posición política. Ya mencioné algunos símbolos y algo que es súper común en nuestras iglesias, los pastores. ¿Cuánto criticamos al mundo católico por ciertas prácticas que se consideran idólatras? Pero el mundo evangélico ha caído en prácticas de abominación cuando ha idolatrado a sus líderes. Y eso es algo terrible que debería avergonzarnos. Y es tan común hoy día, sobre todo, escuchar en los medios masivos cuando se habla de mi pastor. Voy a mencionar algunos ejemplos, solo casualidad. No, yo soy de la iglesia del pastor González. Yo soy de la iglesia del pastor Chiporro. Yo soy de la iglesia de etcétera. Es súper común. Y nuestros pastores se transforman en ídolos. Los idolatramos. De manera que la carta de los Gálatas, cuando hoy día se nos hace un llamado a considerar hasta qué punto somos idólatras, hasta qué punto la iglesia de Gálatas es una iglesia idólatra, también la reflexión es para nosotros, hasta qué punto nosotros somos idólatras. ¿Cuánto de lo que hacemos lo hacemos para alcanzar el favor de Dios? ¿O lo que hacemos lo hacemos para honrar al Dios de la gracia? Al Dios que se ha acercado siendo aún pecadores. Uy, qué difícil es esto. Quiero detenerme en un paréntesis que aparece en el verso 9. Así que ahora que conocen a Dios, mejor dicho, ahora que Dios los conoce a ustedes, ¿por qué quieren retroceder y convertirse otra vez en esclavos de los débiles e inútiles principios espirituales de este mundo? ¿Pretenden ganarse el favor de Dios al cumplir con ciertos días o meses, estaciones o años? No me gustaría que se nos olvidara este verso. Por eso me di el trabajo de tratar de escribirlo con buena letra. Está en el verso 9. Más que conocer a Dios, paréntesis, mejor dicho, ahora que Dios los conoce a ustedes, subrayenlo si andan con lápices, por favor. Es algo que no se nos debe olvidar. Generalmente cuando hacemos historia, desde el día en que tuvimos el encuentro con Cristo, decimos el día que conocí al Señor. Y entendemos que es el día en que Cristo se acercó a nosotros. El día en que me hablaron de Dios. El día en que yo antes buscaba a Dios hasta que lo encontré. No, eso no es cierto. No es cierto. Es Dios quien en algún momento se acercó a nosotros. Y aquí, por eso Pablo como que escribe algo y quiere que nos quede bien claro. Mejor dicho, ahora que Dios los conoce a ustedes.
¿Y qué significa eso? Que Dios nos conozca. ¿Qué significa conocer qué significará que nos ve? Conocer en este contexto implica la palabra relacionamiento, estrechar lazos, vincularse. Miren cuál amor nos ha dado el papá al hacernos hijos de Dios. Y voy a tratar de dibujar algo. Quiero hablar sobre un concepto que a veces se nos olvida. Es el veredicto, que tiene que ver con este verso. Cuando un juez toca el martillo, es el equivalente a caso cerrado. Esta es la sentencia. ¿Y cuál es la sentencia? ¿Cuál es el veredicto? En Gálatas vamos descubriendo que en Jesucristo el veredicto de Dios es que somos justificados. A través de Jesucristo Dios nos ve completamente perfectos y justos. ¿Saben eso ustedes? Mucha gente por inseguridad recurre a los ídolos. No es consciente de lo que el Señor quiere decirnos en toda la Biblia. Hay un veredicto. El veredicto es que cuando Dios te ve a ti, te ve a través de Jesús. Te ve perfecto, te ve perfecta, te ve justo, te ve justa. Pero así como estoy, sí, así como estás. Dios te ve justo en la persona de Jesucristo. Y eso es lo maravilloso. Y es por eso que a Pablo le sorprende de que ¿qué hice mal? Se preguntará Pablo. ¿Qué pasó? Si me parecía que esto estaba claro. Y otra vez ustedes están tratando de buscar el favor de Dios con ciertos ritos, con ciertas cosas que nadie les enseñó. Incluso están tratando de adoptar una religión que nunca fue de ustedes. Si Pablo les dice, cuando yo conocí al Señor fui tan libre como ustedes, que eran como los gentiles, yo no tenía que depender de aquellas cosas que yo consideraba importantes en mi religión judía. Sin embargo, ahora ustedes están retomando temas que ya no vale la pena. La historia que me gustaría en esta semana en los grupos pequeños profundizaran es la historia que nos contó Jesús, que es una parábola, la parábola del papá que perdona, o también conocida como la historia del hijo pródigo, en donde hay dos hijos. A estos dos hijos están más interesados en la herencia que en el papá. Un hijo se va fuera del sistema familiar. El otro hijo se queda en el sistema. Pero saben, a la hora de mirar la historia, ninguno de los dos estaba en el lugar que debían estar. Ninguno de ellos dos se interesó en papá. Y el hijo el que se arrancó, el que derrochó la herencia, el que se portó mal, en algún momento hace clic y dice, ¿qué estoy haciendo? Debo volver a casa. Por último, voy a volver como un jornalero. Ya perdí mi herencia. Y cuando llega a casa, el papá lo recibe, le dice hijo, le da el anillo, la gran celebración. Pero el hijo, el que estaba dentro, el que se consideraba hijo, tampoco había disfrutado lo que significaba ser hijo.
y a la hora de la fiesta lo está pasando pésimo. De hecho, no quiso entrar a la fiesta. No había entendido. Jesús quiere decirnos algo con eso. No quiero dar más detalles. Es tema para los grupos pequeños. Esa va a ser la tarea de este fin de semana. Estudiar el retorno del Hijo Pródigo. Hay un espíritu de alegría y gratitud y seguridad en quienes reconocen el favor del Señor sobre nosotros, en la gracia. También en este texto hay algunos tips que vale la pena examinar. Ya para concluir, respecto de cómo fue el liderazgo de Pablo en relación a este grupo de hermanos de Gálatas. Él dice: yo llegué a ser como ustedes, en el verso 12. El liderazgo de Pablo manifiesta flexibilidad, aparecen sus hojitas, o cercanía. Las tareas a la hora de vivir la fe cristiana, en el caso de Pablo, al encarar una tarea pastoral, le dio cierta flexibilidad. Fue fiel al Evangelio, pero no se amarró a cuestiones como ritos o costumbres. Dice, con los gentiles fue gentil. No está atado a cada aspecto concreto de la cultura o a las costumbres. A diferencia de cuando hay una mentalidad legalista, de justicia por obras, en ese caso hay inflexibilidad y aparece la obsesión por los detalles. Cómo te vistes, cómo comes, tienes que ser como yo. Nuestro modelo misional es Jesucristo. Él vino a habitar entre nosotros. Pablo le dice a los Gálatas: yo hice lo mismo que hizo Jesucristo. Con ustedes fui tal como son ustedes. También otro tips que vale la pena considerar es la transparencia. Amados hermanos, les ruego que vivan como yo. Nuestras vidas deben ser abiertas para que los demás sepan cómo lidiamos con los problemas, cómo tratamos el desaliento, cómo abordamos las interrupciones, cómo manejamos nuestras relaciones, cómo sentimos y actuamos. Y por lo general no encontramos fe por medio de argumentos, por libros, sino más que nada a través de las relaciones con personas comunes y corrientes. Para mí, lo más importante en el discipulado, a la hora de interactuar con líderes, ha sido esta cercanía, la actitud transparente, el hecho de ser honestos con sus tentaciones, con sus tendencias, en ser transparentes. ¿Cómo somos nosotros cuando nos acercamos a otros? ¿Aparentamos damos la expresión de imagen que no somos? Pablo también habla de la adversidad. Pablo llega a esta iglesia, lo dije en un comienzo, en un momento de adversidad, lo estaba pasando mal. Y fue en esas circunstancias como este grupo de iglesias supo del Señor. En la enfermedad. ¿Cuántos de ustedes lo están pasando mal por algún síntoma, por algún dolor, por alguna enfermedad? El sentirse desvalido, el tener que depender de otros, el haber estado hospitalizado. Aprovecho de saludar a mi amigo Joel, que está ahí atrás, verlo sanito, vivito y coleando.
qué difícil es pasar momentos así. Sin embargo, Pablo dice que ese fue el momento en que él pudo llegar con el Evangelio a los Gálatas. A veces también la adversidad nos permite formar nuestro carácter y a veces no tenemos respuesta para entender la adversidad, los momentos difíciles, estar pasándola mal. Pero es un tip que aquí aparece y por eso lo menciono. Y en Pablo se da la opción de que haya habido una oportunidad. Otro tema, la honestidad. Pablo aquí dice la verdad, corre el riesgo de no quedar bien con la iglesia y parece que a algunos hermanos dentro de la iglesia de Gálatas no les está cayendo bien su carta, su mensaje, y hay incluso promotores, líderes falsos que están hablando en contra de Pablo. En buen chileno le están haciendo la cama. ¿Pero por qué? Porque Pablo es honesto. Pablo le está diciendo las cosas tal como son. Pablo prefiere ofrecer el Evangelio más que recibir halagos. Y algo que me llama la atención en este pasaje, el liderazgo amoroso. Me llamó la atención ver el matrimonio del último príncipe que se casó. Cuando pasa adelante el pastor que predicó, el pastor negro, no entendí mucho cómo él hablaba, me cuesta entender el inglés, pero surgió un comentario en Twitter del pastor Nicky Gamble. ¿Qué diferencia hay cuando un pastor predica con amor? Eso se percibe. ¿Qué diferencia hay cuando hablamos, cuando queremos hablar de Cristo a otras personas y lo hacemos con amor porque amamos, no porque aparentamos amar, sino porque verdaderamente amamos? Pablo usa varios signos, conceptos, incluso usa vemos la comparación como si fuera una mamá, hijitos, dolores de parto. Un hombre no sabe lo que es dolor de parto, pero él dice, hijitos, amados hermanos. Pablo habla con amor. Bien, preguntas de aplicación para ya concluir finalmente. ¿Cómo se nos alumbra la ampolleta hoy? De acuerdo a esta carta de Pablo a los Gálatas, ¿a qué ídolos corres más riesgo de servir de los que hemos mencionado o de los que están apareciendo a lo mejor ahora en tu reflexión? ¿De qué manera te tientan? Confiésenle al Señor esta tendencia o susceptibilidad. No hay por qué seguir. Sencillamente pidamos perdón. Nuestro Señor es amplio en misericordia. Pero ¿para qué continuar? ¿Para qué amarrarte? Si te sientes esclavizado en tu forma de acercarte al Señor, si sientes que llevas un peso, ¿sabes? Hay algo que no está funcionando bien. Si sientes que estás aquí porque sientes una obligación o porque algo no está funcionando bien, pídele al Señor, pídele al Espíritu Santo que te oriente, que te guíe, que señale qué ídolo es el que te está complicando la vida, o a lo mejor qué cosa se está transformando en ídolo. Hermanas y hermanos, nos tranquiliza saber que Dios nos conoce, que Dios es un Dios que quiere relacionarse con nosotros y que como tal, al conocernos, nos libera ante la tentación de estar frente a un ídolo, de quedar nuevamente esclavizado. Respecto
de la manera en que nos conducimos como cuerpo de Cristo? ¿Te interesa que algunas personas dependan de ti de alguna manera? A lo mejor el Señor te ha llamado para servir a otros. A lo mejor eres líder de un grupo pequeño. A lo mejor Dios te ha dado dones de liderazgo. Pero ¿esas motivaciones están claras? ¿O quieres tener un grupo de adeptos? ¿Quieres tener fans? ¿Seguidores? ¿O quieres ser una persona que ama, que vincula, que conecta a otras personas con Cristo? De alguna manera, todos tenemos una responsabilidad de pastorear a otros, de acuerdo a este enfoque. ¿Cómo debería cambiar nuestra perspectiva al liderar y acompañar a otros? Hay dos maneras de vivir. Una manera es seguir buscando la mejor estrategia para encontrar el favor de Dios. Pero al hacerlo, no nos acercamos a Dios, sino por el contrario, corremos el riesgo de ofenderlo y de esclavizarnos y arruinar nuestras vidas. Otra es reaccionar a lo que Dios ya hizo por cada uno de nosotros en la persona de Jesús. La respuesta a la gracia es identificarnos cada día más con Jesucristo, tenerle la máxima reverencia, aprender a ver la vida con los ojos de Jesucristo. Hermanas y hermanos, que el Espíritu de Dios nos ayude a ver con los ojos de Jesucristo. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Yo quiero verte enaltecido, Señor. Verte en tu trono. Que ese sea nuestro anhelo. Y no tengamos cuidado de no poner intermediarios para ver a Jesucristo. Gracias al Señor, Él se ha revelado, Él quiere manifestarse. Así es que la invitación también queda hecha. Si alguno de ustedes hoy día no sabe lo que es tener un encuentro personal con Jesucristo, hoy día descubre que Dios te conoce y quiere establecer una relación contigo, pídele al Señor: Señor, quiero verte. Abre mis ojos, Señor, quiero verte. Que el Señor nos bendiga.